Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mientras esperamos unos segundos que se puedan incorporar todos los inscritos, les comento que este webcast corresponde ya a la tercera conferencia empresarial que organiza EY y la Cámara de la Producción y el Comercio del Biobío. Como ustedes saben, el 7 de julio pasado, el Ejecutivo remitió al Congreso la tan ansiada y esperada reforma tributaria, ¿ya? El objetivo de este proyecto, según consta el mismo mensaje, es obtener los recursos necesarios para realizar ciertas otras reformas estructurales como un sistema de pensiones y un sistema de salud. Además tiene como fundamento el hecho que existe una brecha, para algunos significativa, para otros no tan significativa, pero existe, entre la recaudación en porcentaje del PIB entre Chile y el promedio de la OECD. Así, por ejemplo, en Chile, en lo que corresponde a recaudación, un 2% corresponde, por ejemplo, a impuestos personales, mientras que el promedio OECD es del 8%. En la vereda del frente, en los ingresos en Chile, más de un 40% corresponde al IVA y en promedio OECD sería un 20%. Entonces, aquí hay una mirada dual. Por una parte, se dice, sabe que hay personas de altos ingresos que soportan cargas tributarias proporcionalmente más bajas, y por otra vereda, la estructura tributaria que tiene Chile se basa en impuestos principalmente que son regresivos como el IVA. Entonces aquí el proyecto lo que intenta es modificar una serie de leyes, ley del IVA, ley de la renta, código tributario, otras leyes especiales, y también crea nuevos tributos como el impuesto al patrimonio. En esta oportunidad vamos a ver entonces las principales modificaciones que se pretenden incorporar a estas leyes y el impacto que puede tener en las empresas y personas. La presentación está a cargo de Víctor Fener. Él es socio de consultoría tributaria de EY, quien ha tenido, yo diría, una activa y destacada participación en torno al análisis de esta reforma y sus efectos. Pero antes de comenzar, le doy la palabra a Ronald Ruff, gerente general de CPC BioBio. Adelante, Ronald. Muchas gracias Mauricio. Muy buenos días. Muchas gracias por estar conectados hoy día. Como decía Mauricio hace algunos minutos, este es el tercer webcast, ¿cierto?, de conferencia empresarial que estamos haciendo en conjunto con EY. Esta es una alianza de larga data entre ambas organizaciones, y aparte de estas conferencias empresariales hacemos otro tipo de eventos, como por ejemplo el HIPER, que lo hacemos también en conjunto con la Universidad Andrés Bello, cuyos resultados aprovecho de comentarles que van a estar a disposición de ustedes la próxima semana, que es el HIPER del primer semestre del 2022. Incertidumbre, crisis económica, menores márgenes en las empresas, cambios en la tributación, incertezas, incertidumbre, que es un poco la tónica de lo que estamos viviendo desde hace algunos años ya. Esta reforma tributaria de la que se conversará hoy día, reforma tributaria que está en discusión todavía, ¿cierto?, claramente produce incertezas. Y el objetivo de este webcast es entregarles herramientas de certeza. Herramientas de certeza que nos permita estar de alguna forma preparados ante los constantes cambios a los que las empresas y las organizaciones nos vemos enfrentados en el día a día. Y por qué no decirlo también, las personas que estamos detrás de las empresas y de estas organizaciones. Así que, sin más, los dejo a ustedes, Víctor, Mauricio. Muchas gracias a quienes están conectados nuevamente y que sea una muy buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Antes que se me olvide, les comento que el webcast tiene una duración aproximada de 1 hora.
ahí al final van a haber 10, 15 minutos para responder todas las preguntas que realicen. Las preguntas las pueden realizar en el sistema a través de la opción Q&A, ¿ya? Que se dirige a la pantalla, y luego al final de la presentación las responderemos. Y las que no se pueden responder por el tiempo, después se va a enviar un correo ahí con la respuesta en aquellas que obviamente que se pueda tener alguna respuesta. Así que, sin más, aquí lo dejo con don Víctor Fenner. Bueno, muchas gracias, Mauricio, Ronald. Es un agrado poder estar aquí y conversar con ustedes esta tremenda reforma que a todos nos sorprendió porque en realidad, sin duda alguna, era mucho más estructural de lo que se había anticipado. Acuérdense que esto se anunció una semana antes de que se presentara el proyecto y nos dimos cuenta que esto en realidad se parece más a la reforma del 2014 que a la de 2020, en el sentido que cambia bastante de la estructura, persiguiendo los objetivos que ya mencionó Mauricio al principio. Hicimos una selección de los principales temas, porque obviamente necesitaríamos un día completo para abarcar en detalle los innumerables aspectos que viene a modificar el proyecto presentado por el gobierno. Son algo así como 242 páginas de diversión, pero que tienen muchos cambios, de los cuales vamos a ir revisando los principales aspectos. Y vamos a comenzar con cambios en el impuesto a la renta de las empresas. Si bien esta es una reforma, como decía Mauricio, que está enfocada en la tributación personal de los altos ingresos, digamos, de las personas de altos ingresos. Sin embargo, en función de ese objetivo es que se modifican numerosos aspectos de la tributación de las empresas, aspectos estructurales, y que es muy importante tener en consideración. Por supuesto, también vamos a hacer mención a qué es lo que pasa a nivel de las personas, pero vamos a partir con qué es lo que pasa a nivel de las empresas. Y básicamente lo que nos presenta este proyecto es un nuevo sistema de tributación que termina parcialmente, ya vamos a ver por qué parcialmente, con el sistema integrado de tributación que rige en Chile desde el año 78, básicamente, para reemplazarlo por un sistema desintegrado, que eso quiere decir, básicamente, que los impuestos pagados por las empresas dejan de ser crédito o dejan de considerarse un anticipo del impuesto de sus dueños. Ya vamos a ver qué implica eso. Entonces, tenemos un nuevo sistema de tributación, ¿cierto? Donde las empresas van a seguir pagando el impuesto de primera categoría, como lo han hecho siempre, cuya tasa se rebaja al 25%, con asterisco, ya lo vamos a ver enseguida, que va a ser la tasa general de impuesto de primera categoría. En ese sentido ya no está la distinción entre pymes y régimen general, que las pymes ya tenían la tasa de 25% y transitoriamente incluso del 10%, producto de la pandemia, donde lo primero que resalta, y que es un cambio súper potente y que va a afectar a muchísimas empresas, especialmente aquellas que son intensivas en activos fijos, que va a haber un límite a la deducción de pérdidas de arrastre al 50% de la RLE. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se generen pérdidas que se arrastran en el tiempo, que en Chile se pueden arrastrar indefinidamente y eso se mantiene, en cada ejercicio ahora la pérdida no va a poder absorber toda la utilidad tributaria del ejercicio, sino solamente un 50%. Entonces yo tengo una pérdida de arrastre de 2.000 y una renta líquida del ejercicio de 200, ya no voy a poder absorber esos 200 completos, dejando mi pérdida en 1.800, sino que solamente voy a poder absorber 100. De manera que voy a pagar impuestos sobre los otros 100 y mi pérdida de 2.000 va a quedar en 1.900 y la voy a poder seguir arrastrando. Entonces, eso va a ser un lío, ¿cierto? Los impuestos diferidos de algunas empresas y va a significar que varios modelos financieros de grandes proyectos tengan que ser modificados, porque ya no se van a poder aprovechar todas las pérdidas tributarias que se estén acumulando. Esto entra en vigencia el 2024, pero el primer año se va a poder reducir el 75% de la pérdida y ya después solamente el 50%. Entonces ese es el primer gran cambio, que es súper potente, transversal. Esto también afecta a las pymes, sin duda. Entonces afecta a todo el ecosistema, digamos, de empresas chilenas. Ahora bien, este 25% puede tener una yapa, un 2% adicional, que es lo que se denomina la tasa del desarrollo, y es la diferencia entre el 2% de la renta líquida y el monto de inversión en productividad.
Esto está pensado como un incentivo, o más bien como un garrote, digamos, pero como un incentivo para que las empresas, para rebajar su tasa de primera categoría de 27 a 25, efectúen desembolsos en productividad, que el proyecto define lo que es inversión en productividad. Gastos asociados a la ley de investigación y desarrollo, importación de bienes, o compra de bienes, mejor dicho, de alto contenido tecnológico, o servicios de alto contenido tecnológico, pagos relacionados con la protección o inscripción de patentes de invención, certificaciones ISO, etcétera. Se tiene que dictar un reglamento por parte de la Corfo para determinar cuándo se entiende cumplido estos requisitos. Entonces uno toma esos desembolsos asociados a esos ítems y los compara con el 2% de la RLI, si es que, digamos, si es que hay una diferencia menor, o sea que si el 2% resulta ser mayor que esos desembolsos, esa diferencia va a ser una tasa adicional de primera categoría, de suerte que la tasa de primera categoría puede ser 25, puede ser 25,3, puede ser 26,8, y por supuesto si se desembolsa más del 2%, entonces la tasa va a quedar en 25, ¿ya? Entonces es una cosa bien novedosa, para, digamos, pensando en que, para premiar, por así decirlo, o más bien castigar a las empresas que no invierten en productividad, ¿ya? Y en segundo lugar, tenemos algo que ha generado muchísima controversia, muchísima, yo creo que este va a ser uno de los puntos críticos de discusión en el Parlamento, que es el tributo al diferimiento de impuestos finales, ¿ya? La filosofía de este tributo es, por así decirlo, cobrar una especie de tasa de interés a las utilidades retenidas que se quedan emposadas en las empresas. El caso básico, por así decirlo, es que una empresa tiene utilidades y las mete en depósito a plazo y las deja ahí. Entonces lo que el proyecto hace es decir, oiga, en vez de usted tenerla ahí, empresa, distribuye el dividendo a su accionista y que el accionista tenga el depósito a plazo. Porque si no, yo le voy a cobrar un 1,8% sobre sus utilidades acumuladas. El problema es que esto, o sea, la base sobre la que esto se calcula es tremendamente amplia, y de hecho muchos ya lo están calificando como un impuesto al patrimonio de las empresas, aparte del patrimonio de las empresas, porque obviamente no se calcula en base a la utilidad. Entonces, este es un impuesto que va a aplicar cuando el 50% o más de los ingresos brutos anuales de una empresa provengan de rentas pasivas. ¿Y qué son las rentas pasivas? Ustedes lo pueden ver en la pantalla, son distribución de utilidades, rentas pasivas del artículo 41G, que son las que se tienen en entidades extranjeras controladas, intereses financieros, rentas derivadas de propiedad intelectual industrial, ganancias de capital, rentas de explotación de bienes raíces. Hay ciertas excepciones para la generación de activos fijos, pero en definitiva, rentas pasivas donde no se distingue, y esto es una de las cosas más criticadas quizás, no se distingue de dónde provienen. Por ejemplo, si una compañía genera utilidades y las invierte en una sociedad operativa, y esa sociedad le reporta dividendos, igual ese dividendo, así como está el texto ahora, se va a considerar renta pasiva, y por lo tanto no se va a dar el caso que estas sean utilidades que realmente estén emposadas en la compañía, sino que se pueden haber gastado en inversión operativa. Y aún así va a aplicar. Se aplica anualmente, y la base imponible va a ser el total de las utilidades tributables acumuladas. Vale decir, el nuevo registro de utilidades acumuladas, que básicamente la renta líquida que se va acumulando con algunos ajustes, y las diferencias temporales. Esa va a ser la base imponible de este 1,8%, y como les decía, no distingue en qué se invirtió esas utilidades, o si, por ejemplo, se utilizaron para pagar deuda. Entonces eso está generando mucho ruido, en el sentido que finalmente va a ser un impuesto patrimonial, y tan patrimonial es que cuando una empresa paga este impuesto, si es que alguno de sus dueños, directos o indirectos, puede ser aguas arriba, es contribuyente del nuevo impuesto al patrimonio, que vamos a ver un poquito más adelante, ese contribuyente de impuesto al patrimonio lo puede deducir como crédito, este 1,8%. ¿Bien? Entonces, esto significa que va a ser caro, va a empezar a ser muy caro tener sociedades holding o sociedades de inversión que reciban dividendos o rentas de instrumentos financieros, por ejemplo. Y por eso, si es que esto se aprueba, muchos grupos empresariales van a tener que repensar la forma en cómo tienen estructurados sus negocios en Chile, así de potente. Entonces vamos ahora a los impuestos a nivel de inversionistas. Y aquí tenemos que distinguir primero entre personas naturales y extranjeros sin convenio, de países que no tienen un convenio de doble tributación con Chile,
Y respecto de ellos, se crea un nuevo impuesto a las rentas de capital de 22%, que es un impuesto único, que por supuesto no se aplica si es que el dividendo se entiende imputado a ingresos no renta, rentas exentas, rentas de contributación cumplida o devoluciones de capital, pero que en definitiva va a ser retenido por la empresa y no va a dar derecho a crédito por el impuesto de primera categoría pagado, porque el sistema se desintegra. Es un impuesto que es de retención necesaria, o sea que siempre se va a retener. Si después a fin de año resulta que el dividendo está imputado en ingreso no renta, por ejemplo, entonces el accionista o socio va a tener que pedir devolución. Y acá se da una cosa que es bien potente también, y que de hecho puede dar lugar a doble tributación. Hacienda ya está al tanto de esto, entonces puede que lo corrijan, pero básicamente, como ustedes ya saben, cuando se distribuye un dividendo, ese dividendo se tiene que imputar a alguno de los registros tributarios para saber cómo tributa el dueño. En este caso se va a tener que imputar primero a utilidades tributables, al registro RUA nuevo, o si no, pues al registro de diferencias temporales, si no a renta exenta, o si no a utilidades tributarias en exceso a la financiera o a devolución de capital. El problema es que cuando el dividendo se impute a diferencias temporales, diferencia de apreciación básicamente, primero esa diferencia va a tributar con primera categoría. O sea, de alguna manera le van a hacer a la empresa en los hechos reversar esa diferencia temporal, y lo que quede después de aplicar el impuesto de primera va a quedar grabado con 22%. O sea, va a ser un dividendo súper caro, el fisco se va a llevar casi la mitad. Y el problema es que después la norma no contempla un mecanismo de deducción para cuando la diferencia temporal de verdad se reverse. Por ejemplo, se acaba la depreciación tributaria y la depreciación financiera tenga que seguirse agregando a la renta líquida, entonces va a haber una doble tributación porque esa diferencia temporal va a tributar de nuevo, salvo que esto se arregle y se permita hacer un ajuste. Esto suena medio chino mandarín, pero básicamente quiere decir que cuando se distribuya una renta que todavía no ha pagado primera categoría por una diferencia temporal, se le va a cobrar al momento de distribuir el impuesto de primera categoría. Como decía, no permite el uso de crédito. Y para los contribuyentes personas naturales residentes en Chile, va a permitir, para todos aquellos que tengan una tasa marginal de global complementario menor a 22%, reliquidar este impuesto y hacer como si fuera una renta afecta global complementario, para que producto de la liquidación eventualmente le pueda dar una tasa marginal menor a 22% y pueda pedir devolución. Como este es un impuesto nuevo, único, separado, en principio no va grabado con global complementario, va aparte, pero se puede reliquidar como renta global complementario para, en caso que la tributación, la tasa efectiva sea superior a 22%, la tasa marginal, quiero decir. Y en el caso de los contribuyentes extranjeros de países sin convenio, son buenas noticias para ellos, puesto que hoy en día ellos están sujetos a una tasa efectiva de 44,45%, y con esto les va a bajar. Porque si la empresa paga, supongamos que paga 27, porque incluye la tasa de desarrollo, hace 27, se le va a sumar el 22. Sobre, digamos, sobre la diferencia, lo cual genera una tasa efectiva de 43%, y si paga 25 es aproximadamente 42,5. Entonces, de 44 a 45 le va a bajar la tasa efectiva al inversionista de país sin convenio. En el caso de extranjeros con convenio, aquí tenemos, digamos, entre comillas, malas noticias. Básicamente, respecto a ellos se mantiene el sistema integrado, o sea, van a pagar impuesto adicional de 35% sobre retiros o distribuciones, por supuesto, salvo que sean rentas que no deban pagar, por ser ingresos no renta o rentas de tributación cumplida, devoluciones de capital, etc. Y acá también aplica la norma de pagar impuesto de primera en caso que se impute a diferencias temporales, pero acá toda la distribución va a estar afecta al 25% con derecho a crédito de primera categoría. El problema, y por eso decía que eran malas noticias, es que cuando uno hace el ejercicio de distribuir bajo este sistema, el dividendo tiene que incrementarse por la misma suma del impuesto de primera categoría que se pagó para después deducirle el crédito. En caso que la compañía pague 27%,
o sea, esté afecto a esta tasa de desarrollo, el incremento va a ser por 27, pero la deducción del crédito va a ser por 25. Eso quiere decir que de tasa efectiva 35 va a quedar en 36 algo. Entonces los extranjeros con convenio podrían caer en una peor posición de lo que están hoy día. Pero básicamente el sistema sigue siendo de concederle el crédito de primera categoría como ocurre hoy en día. Entonces vamos a tener, por eso este es un sistema dual que le dice el proyecto, porque va a haber impuesto a la renta del capital para ciertos accionistas y sistema integrado para otros. Víctor, eso del 22% es relevante porque hay muchas empresas que tienen utilidades financieras, efectivamente, pero que no tienen utilidades tributarias porque tienen diferencias temporales. Entonces, tienen la caja, tienen utilidades financieras, pueden distribuir, pero al no tener utilidades tributarias acumuladas, va a tener que entonces que pagar el impuesto de primera por esa distribución y posteriormente el 22% por esa misma distribución. Un impacto en flujo bastante relevante, fíjate. Así es, por eso decía que en los hechos esto te obliga a reversar la diferencia temporal. A ver, uno de los grandes mensajes que tiene esta reforma es que ya nadie va a querer depreciar aceleradamente. Y por dos cosas que ya vimos. Primero, porque está el límite de la deducción de pérdida al 50% de la RLI, entonces ¿para qué voy a apreciar aceleradamente si voy a tener un cap, digamos, una limitación que no me va a dejar reducir esa mayor pérdida producto de la depreciación acelerada? Y segundo, por lo que tú mencionabas, Mauricio, que en el fondo si tengo solamente utilidad financiera y no tengo utilidad tributaria, me va a salir carísimo si es que el dividendo se imputa a diferencia temporal. Entonces eso va a llevar, no me cabe duda, si esto se aprueba como está, a que ya ninguna empresa quiera depreciar aceleradamente, ya no va a tener sentido el beneficio. ¿Ah? Lo cual es inconsistente con toda la regulación de los últimos años, que han sido puros incentivos para invertir en activos fijos, depreciación instantánea, qué sé yo. Todo eso se va a reversar bruscamente, digamos, se va a dejar sin efecto bruscamente y ya nadie va a querer depreciar aceleradamente. Así que ese es el panorama del nuevo sistema de tributación, abuelo de pájaro, digamos. Y después nos tenemos que centrar en las medidas anti-elusión. No hay que olvidarse que este proyecto piensa recaudar 4,1% puntos porcentuales del PIB en 4 años aproximadamente. Y de eso, la mitad, dice el gobierno en su informe financiero, va a provenir de las medidas anti-elusión y anti-evasión. Entonces, es un buen pedazo, lo cual quiere decir que se espera, o el gobierno espera que las medidas antilusivas tengan un impacto muy, muy profundo en la tributación. Entonces, es importante por eso ver en qué consisten estas nuevas medidas antilusivas. Y por supuesto, lo primero que tenemos es la norma general antilusiva, que en Chile no se ha aplicado nunca. Creo que hay un caso que llegó a tribunales, el único, pero como no es público el juicio, entonces no se sabe en qué está. Pero básicamente, más allá del tremendo efecto disuasivo que ha tenido la norma general antielusiva, no se ha aplicado en la práctica. Y esto se espera que cambie, puesto que la reforma establece que ahora Impuestos Internos no va a tener que ir a pedirle permiso al juez tributario para calificar un acto como elusivo, sino que lo va a poder hacer por sí ante sí y derechamente liquidar impuestos recalificando actos que le parezcan de abuso o simulación, ¿ya? Y además, y esto es tan potente como lo primero, se elimina lo que se denominaba el principio de especialidad, que establecía que si hay una norma especial antielusiva, por ejemplo, en normas de tasación, precio de transferencia, etc., entonces no se podía aplicar la norma general. Ahora eso se elimina y sí se puede aplicar la norma general, aunque haya norma especial. Ahí surgen varias dudas, no se sabe si el Fondo de Impuestos Internos va a tener que optar qué norma aplica, si la puede aplicar las dos juntas, una es subsidio de la otra, eso queda abierto a interpretación, pero al eliminar este principio, esto quiere decir que todo ahora puede ser capturado por la norma general antielusiva. Y además, se establecen sanciones nuevas. Se repone la sanción al contribuyente, o sea, aparte de los impuestos eludidos, va a haber una multa que se cubre al contribuyente. Esta es una multa que existía cuando recién se inauguró esta norma, pero después la reforma del 2020 la eliminó. Aquí se repone, máximo 250 UTA de multa. También hay multas para los asesores, que pueden ser tan altas como 150 UTA. En principio son 100, pero si los honorarios son mayores, se cobra el monto de los honorarios con tope de 250 UTA. A los asesores que diseñan
o participan en la creación de actos elusivos. Y además se establece la responsabilidad solidaria de directores, representantes y o administradores, en caso de que sean sociedades, digamos, los contribuyentes que incurren en estos actos ilusivos, en la medida que hayan incumplido sus deberes de dirección y supervisión según los estándares de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Entonces también ahí arriesga el pellejo, por así decirlo, los directores, representantes o administradores de las sociedades que puedan ser calificadas como que están efectuando actos elusivos. Pero lo más relevante, sin embargo, o sea, más que este boost a la norma general antielusiva, están los cambios a las normas especiales antielusivas, que son bien importantes y no hay que dejar de considerarlo. Por una parte, y esto es muy potente, podríamos hacer un seminario entero de esto, la norma de tasación. Hoy en día el Código Tributario, en su artículo 64, le da la facultad a impuestos internos de tasar operaciones cuando su valor sea significativamente inferior al valor de mercado. Y eso es todo lo que dice la norma. Entonces, impuestos internos tiene que justificar, digamos, cuando se entiende que algo está bajo valor de mercado. Y ahora lo que hace la propuesta de reforma es que establece métodos específicos de valorización que el contribuyente puede ocupar y que impuestos internos va a tener que ocupar cuando se estime que una operación sea con relacionados o no. Difiera notoriamente de valores de mercado. No solamente si es inferior, sino que difiera notoriamente de valores de mercado. Se establece, por ejemplo, el método del flujo descontado de caja, de ajustes contables y, en fin, una serie de metodologías que van a tener que aplicarse por impuestos internos. El contribuyente va a poder respaldar sus posiciones con informes de profesionales expertos y en el fondo se establece una normativa análoga a la de precios de transferencia, pero para transacciones internas, con métodos que son, sin embargo, distintos. Las de tasación están pensadas más bien para valorización de activos o transferencia de negocios completos. En cambio, la de precio de transferencia más bien para operaciones de prestaciones de servicios y otro tipo de... algunos de estos métodos se pueden tocar y siempre el contribuyente puede sustentar que tiene un método mejor. Eso lo deja abierto la norma. Pero este es un gran cambio y que le va a generar un montón de pega a los departamentos de precio de transferencia, no me queda ninguna duda. Después tenemos normas sobre reorganizaciones, que aquí también hay un cambio interesante, porque básicamente el principio general, y como ocurre en casi todo el mundo, es que las reorganizaciones empresariales debieran ser neutras tributariamente. En Chile actualmente las fusiones y divisiones por definición son neutras y los aportes de capital hay que tener una legítima razón de negocio y cumplir ciertos requisitos. Lo que hace el proyecto es que ahora exige legítima razón de negocio para todo tipo de reorganización, fusión, división o aporte, y en el caso de los aportes se establece algo que ya estaba en la jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos, y es que el aporte, los efectos de la organización, en este caso del aporte, tienen que agotarse dentro del territorio nacional, para que Impuestos Internos no pueda tasar estas organizaciones y pierdan así neutralidad tributaria. En precios de transferencias también tenemos varias novedades. La más importante, diría yo, es la posibilidad de que el contribuyente pueda hacer ajustes voluntarios de precio de transferencia directo en la base imponible, en la medida que la aumente. Es un poquito con embudo el cambio, pero así en realidad funciona en todo el mundo, que cuando el contribuyente puede hacer ajustes por sí y ante sí, tiene que ser para aumentar la base imponible. Y además se le da rango legal al reconocimiento del rango intercuartil en el análisis de comparabilidad. Eso ya es más técnico, pero básicamente, de alguna manera, hace que el rango de precios que uno pueda determinar sea más estrecho. Y también muy importante es que regula de mejor manera los acuerdos anticipados de precios, incluso permite que tengan aplicación retroactiva, siempre y cuando los ajustes estén afectos al artículo 21. Que eso es discutible, no entiendo por qué se le aplica esa sanción, pero básicamente ahora para los contribuyentes va a ser más fácil generar acuerdos de precios que dan muchísima certeza y es lo que se usa muchísimo en los países OCDE para grandes transacciones entre partes relacionadas. Luego también tenemos cambios a la normativa CFC del 41G. Esta es la normativa que obliga
a reconocer en base de vengada rentas pasivas percibidas por entidades extranjeras controladas. La regla general, como ustedes seguramente saben, es que si yo tengo inversiones en el exterior, se tributa en Chile cuando esas inversiones remesan utilidades a Chile. Esta es una norma que establece que si esa entidad controlada extranjera genera rentas pasivas, que ya vimos cuáles eran, en Chile hay que reconocerlos en base de vengada, aunque no se traigan a Chile. Lo que hace el proyecto es que cierra un loophole importante que había en la norma, y es que básicamente, para efectos de determinar si hay control, había normas de relación. Y esas normas de relación no incluían las relaciones personales, básicamente cónyuges, ascendiente o descendiente, y lo que hace la norma es que ahora sí las incluye, y además, para determinar el umbral sobre el cual hay que tributar para esta norma, es decir, hoy en día si es que no se generan rentas pasivas de más de 2.400 UF, no se tributa. Lo que hace el proyecto es que ahora para calcular esas 2.400 UF hay que considerar las rentas pasivas de entidades relacionadas. Entonces con eso se cierra un flanco que había, en el sentido de que, por ejemplo, grupos familiares podían invertir en el extranjero en la medida que cada miembro del grupo familiar no controlara la inversión, tuviera menos del 50%, por ejemplo. Ahora con este cambio eso no se va a poder hacer, y además Impuestos Internos va a tener la posibilidad de calificar que hay relación, aunque en realidad no la haya. Por ejemplo, si hay dos personas que tienen un acuerdo de actuación conjunta, se comportan como relacionados, en definitiva, o hay ciertos antecedentes que permitan presumir que hay relación, Impuestos Internos puede decir, por resolución, ¿sabe? Yo aquí voy a estimar que ustedes están relacionados para efecto de aplicarles toda la normativa. Entonces es un cambio bien importante y que cierra un flanco grande que había en la aplicación de esta norma. Hay cambios también en la definición de regímenes preferenciales, los antes denominados paraísos fiscales, en donde aquí básicamente pasan dos cosas, y es que se cambian los requisitos para que un país pueda ser considerado un régimen preferencial. Aquí lo que va a importar es que si el país efectivamente efectúa intercambio de información y si se considera que es cumplidor para fines de transparencia internacional en base a un foro de transparencia que existe en la OCDE. En términos simples, esto se va a traducir si acaso el país está o no en la lista negra que tiene ese foro. Se elimina la lista segura de países OCDE, o sea, ahora un país no por ser OCDE va a quedar fuera. Y aquí las consecuencias de tener una inversión en un paraíso fiscal se vuelven más gravosas, especialmente respecto de la tasa del 1,8 que veíamos antes, básicamente porque si es que hay un dividendo, una renta pasiva, que proviene de un país de régimen preferencial, no solamente va a haber que contabilizar el dividendo para efectos del 1,8, sino que también las rentas, todas las rentas pasivas que genere esa entidad en paraíso fiscal, aunque no la haya distribuido a Chile. O sea, te va a ampliar la base imponible del 1,8, y lo mismo va a ocurrir con el impuesto al patrimonio. Entonces, hay que tener harto cuidado de aquí a ver si es que esto se aprueba, digamos, en caso de que se tengan inversiones en paraísos fiscales. Y también tenemos otra norma muy controversial que ha generado también mucha crítica, que es una norma especial de IVA, que básicamente Impuestos Internos lo que va a poder hacer es que en una reorganización empresarial o bien en una venta de acciones o derechos sociales, si es que el subyacente implica un activo fijo, es un activo fijo que representa más del 50% del valor de la operación, y la venta de ese activo fijo, si hubiera sido directo, hubiera pagado IVA, Impuestos Internos puede recalificar esa operación como una venta de activo fijo afecta IVA. Desgraciadamente el proyecto no especifica ahí quién reconoce el crédito fiscal, quién lo rebaja, el contribuyente va a ser el vendedor, pero ¿qué pasa con el crédito fiscal asociado a ese activo fijo que puede estar en otra sociedad? Eso no está resuelto. Y por supuesto esto se ha criticado porque es una afectación excesiva, se dice, del derecho de opción que tienen los contribuyentes de estructurar sus negocios como mejor les plazca. Es decir, esto puede significar que ventas de sociedades tributen con IVA en ciertos casos, ¿ya? Lo cual es súper controversial, aparte que también es difícil determinar cuándo un activo fijo representa más del 50% del valor de la operación, porque depende de qué es lo que estemos valorizando. Pero ahí está. Esa es una norma que yo creo que también va a tener harta discusión en el Parlamento. Entonces, ahí está el panorama de
de la lucha contra la elusión. Como ven, los cambios más fuertes son en normas especiales. En cuanto a la norma general, vamos a ver si impuestos internos con esto se anima a aplicarla. Tenemos también limitación de beneficios. Ya había mencionado el límite de las pérdidas tributarias. También hay una norma también bien controversial, y es que establece qué pasa si con el término de giro se genera una pérdida. Hoy en día, si hay un término de giro, y el dueño de la sociedad que termina el giro tiene un costo tributario superior a el valor tributario de los activos que va a recibir, genera una pérdida por la diferencia. Ahora no va a generar una pérdida, y esa diferencia va a tener que básicamente contabilizarse como un intangible. Se le aplican las normas de goodwill, lo cual es bien controversial porque en el fondo eso puede ser una pérdida real. En materia de tributación internacional también hay muchas limitaciones. Básicamente se limita el límite de crédito, más la redundancia, por impuestos pagados en el extranjero, de 35 a 27%. Esto es consistente con la desintegración del sistema. Solamente se va a dejar como tope el impuesto de primera categoría. Pero además se elimina el crédito indirecto. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día yo puedo reconocer el impuesto que paga, por ejemplo, una filial directa en Perú, tanto el impuesto de retención como el impuesto corporativo. Y también, si esa filial en Perú tiene otra filial en Perú o en otro país, si tengo margen dentro de los límites, también puedo ir a buscar los créditos pagados por esas sociedades. Lo cual hace que hay varios inversionistas extranjeros que tienen estructurada su operación en Latinoamérica desde Chile, precisamente porque pueden reconocer una mayor porción de los créditos pagados en los distintos países de la región. Eso se elimina de sopetón, y solamente se va a poder reconocer el crédito por inversión directa. Y también se elimina el crédito por impuesto adicional. Esto ocurría cuando había una estructura que era Chile, extranjero, Chile. El accionista final era chileno, pero entre medio había sociedades extranjeras. Si es que la subsidiaria última, la de más abajo, era chilena y distribuía un dividendo que tributaba con impuesto adicional, llegaba al extranjero y después volvía a Chile también como dividendo, la norma permite reconocer el impuesto adicional que se pagó en Chile como si fuera un impuesto pagado en el extranjero. Eso se elimina. De manera que las estructuras Chile, extranjero, Chile van a dejar de ser eficientes y para que deshacerlas probablemente. Y por supuesto se elimina el crédito de impuestos pagados en el extranjero contra impuestos finales. Aquí van a sufrir también los extranjeros contratados que se mantienen en el régimen integrado, puesto que ya no van a poder reconocer créditos contra impuestos finales, que van a quedar limitados. O sea, ese crédito de primera categoría va a venir reducido, porque no van a tener créditos contra impuestos finales si es que se pagaron impuestos en el extranjero. Bueno, también se elimina la renta presunta, o sea, no se elimina, pero queda reducida a su mínima expresión, solamente para microempresarios de ingresos netos anuales de máximo 2.400 UF. También se hace que el capital efectivo para ingresar al régimen, el tope va a ser menor, y en el caso del transporte se va a limitar a 2 vehículos por contribuyente. O sea, esto ya la renta presunta iba en retirada y sabíamos que se iba, uno hubiera pensado que se iba a derogar, pero básicamente se va a limitar solamente para microempresarios. En materia de fondos de inversión también tenemos varios cambios. Ahí veo que están llegando preguntas, vamos a tratar de contestar al final. En el caso de los fondos de inversión privados pasan a ser contribuyentes. Primero, hoy en día no lo son, no pagan impuestos. Aquí hay un error, debería decir 25 más 2%, es decir, van a tributar con el 25% más la tasa de desarrollo, eventualmente, salvo que inviertan el 100% de sus fondos en capital de riesgo. La Corfo va a tener que emitir una normativa que establece cuándo se entiende que un FIP invierte en capital de riesgo. Las distribuciones de utilidades de fondos de inversión públicos, que van a seguir siendo no contribuyentes, y por lo tanto no pagando primera categoría, las distribuciones
de utilidades que hagan los fondos públicos van a estar exentos de primera solo si los recibe un inversionista institucional. En los demás casos, el dividendo va a estar afecto a primera categoría. No al impuesto del 22%, sino a primera categoría respecto de la sociedad cuotamiente del fondo. Y las distribuciones al exterior de los fondos públicos ya no se van a poder beneficiar de la tasa especial de 10%, sino que van a tributar con el 22% general. Entonces se le elimina esa franquicia a los fondos de inversión públicos. Y en materia de inmuebles, esto es lo que más ha salido en prensa porque es lo que más afecta a la gente, digamos, a pesar de que en términos de recaudación es completamente irrelevante. Las rentas de los DFL2 quedan grabadas con impuesto a la renta, se mantiene la rebaja de contribuciones, pero empiezan a pagar impuestos. Los gastos por intereses de crédito hipotecario quedan reducidos a un inmueble. En realidad lo que se va a deducir es el interés mayor. Si uno tiene varios inmuebles, el mayor interés pagado por crédito hipotecario ese va a ser el que se va a poder deducir, pero solo de un inmueble. La exención de 8.000 UF que existe hoy para personas naturales y la tasa reducida del 10% solo va a ser para contribuyentes residentes en Chile. Y también está lo del arriendo, ¿cierto? Ahora los arrendatarios, como lo puse acá, van a poder deducir hasta 450.000 pesos, que son 10 UTM aproximadamente, de su base imponible o complementario por pagos de arriendo. Una novedad que vale la pena revisar es un nuevo impuesto sustitutivo de impuestos finales. Como ustedes saben, hasta abril de este año se pudo pagar un impuesto sustitutivo de 30%, que la ventaja que tenía es que una vez pagado generaba una renta exenta, o no, un ingreso no renta, que se podía distribuir con preferencia en la prelación, ¿cierto? O sea, los accionistas se lo podían llevar de inmediato. Acá, respecto a las utilidades tributarias anteriores al 1 de enero de 2017, se vuelve a establecer con una tasa de 10 o 12%, 10 si uno lo hace los primeros años, 12% si lo hace el último año, sobre el total del RAI, digamos, estas utilidades tributarias acumuladas, pero sin derecho a crédito, o sea, un impuesto del 10% plano. Ahí está, de 10% del 2022-2024, si se pide el 2025, el 2026 sube a 12%. Los montos acogidos no van a tener prelación, preferencia en la prelación, por lo tanto pueden quedar emposados ahí como renta, como ingreso no renta, pero sometidos al orden de imputación legal. Y a pesar de que no va a tener crédito, va a eliminar los créditos que le hubieran correspondido al contribuyente si es que hubiera derecho a crédito. Esto es medio raro, pero el propósito de esto es tratar de incentivar a los contribuyentes de que eliminen el RAI y el SAC, pagando este impuesto sustitutivo. Porque en realidad después viene el cuco. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir del 1 de enero de 2028, si todavía las sociedades mantienen RAI acumulado, ese RAI va a pasar a ser parte integrante del nuevo registro de utilidades acumuladas, el RUA. Y que esté en el RUA quiere decir que va a ser base del impuesto del 1,8. Entonces imagínense todo el FUT acumulado, si es que empieza a ser base imponible del 1,8% anual. Puede ser un tremendo impacto, entonces las compañías van a tener que pensar si acaso no les conviene más pagar el 10% y olvidarse. Exactamente, Héctor, ahí es importante porque el 1,8 se paga sobre, como tú dices, las utilidades tributables acumuladas, pero no sobre las no tributables. Todos los que están en el registro REX no pagan el 1,8. Entonces aquí se estaría transformando parte de utilidades tributables en no tributables. No pagaría el 1,8, pero pago la tasa que está aquí del 10% o del 12%. Por eso sea un plazo bastante largo para pagar esto, y puede ser por el total o parte de ese monto acumulado. Así que ese análisis hay que hacerlo. Así es. Entonces el fondo es como elija su veneno, digamos. O quiere pagar el 10% o pagar de una sola vez, o pagar para siempre el 1,8, sobre todo el FUT acumulado, ¿cierto? La utilidad pre-2017. ¿ya? Y hay hartos años para decidirse, así que es un análisis que vamos a estar haciendo, si esto se aprueba, por supuesto, sin duda, muy intensamente con varios de nuestros clientes. ¿ya? Así es. Bueno, rápidamente, los minutitos que nos quedan, para alcanzar a responder algunas preguntas, veamos los cambios en las personas naturales, ¿cierto?
Aquí podemos ir relativamente rápido, en el sentido que esto ya todos lo hemos visto. Hay un cambio no solamente en la tasa marginal, que sube a 43%, sino en los tramos. Por ejemplo, fíjense, para estar hoy en día en la tasa del 40%, hay que ganar más de 200 millones de pesos al año, pero ahora 80 solamente, 79. Entonces, los tramos bajan de los tramos superiores, los tramos intermedios se mantienen igual, ¿cierto? Y eso hace que la tasa efectiva suba de forma considerable para los ingresos medios. Estoy hablando de los que ganan, de las personas que ganan más de 4 millones de pesos al mes. Para los que están en el tope, en realidad, la diferencia no va a ser tanta, en términos de tasa efectiva. La otra sacamos la cuenta, una persona que gana 9 millones de pesos al mes, en realidad va a pagar aproximadamente 200.000 pesos más de impuestos al año. En cambio, alguien que gana 5 va a pagar harto más. Porque le van a anticipar los tramos, más que por la tasa, porque le va a cambiar el tramo. Está el tema de la deducción de arrendamiento, que ya la mencioné. La deducción de gastos por cuidados familiares de menores de 2 años o personas con grados de dependencia severa, con un tope. La limitación a los intereses hipotecarios, que ya lo había mencionado antes. Esto simplemente para que quede todo dentro de lo que afecta a las personas naturales. Se modifica el crédito por gastos vinculados a adecuación de los hijos, que en verdad casi nadie lo ocupa porque tiene requisitos muy, muy estrictos. Pero aquí lo que se modifica es que si el hijo está al cuidado de uno solo de los padres, el cálculo de la renta familiar, por así decirlo, va a ser solamente el de ese padre o madre, y no de ambos. Y aquí esto es importante, que se establece una rebaja, un tope general a gastos y créditos contra el impuesto global complementario. O sea, por mucho que yo tenga gastos de educación, gastos de cuidado, gastos de arriendo, gastos por intereses hipotecarios, no me voy a poder pasar de 23 UTA al año. Y en cuanto a los créditos, 2,3 UTA o 50% global complementario. O sea, no me va a servir mucho acumular estos beneficios porque voy a tener este tope. Ese es súper relevante, Héctor, porque hoy día, por ejemplo, el tope de gasto presunto para global complementario por honorarios es 15 UTA, cuando uno rebaja el 30% de gasto presunto. Y aquí Claro. están poniendo ya 23. Y lo otro que dice que no solamente lo de esta ley, sino de cualquier otra ley que establezca alguna rebaja, y no sé, uno podría, no sé, así, el APB, yo no sé si el APB aquí entraría dentro de esto o no. Esa es una gran pregunta, y yo creo que sí. En el fondo, si es que esto si no se especifica, es un crédito, digamos, una rebaja. Son rebajas. Sí, son rebajas de global complementario, así que aquí podríamos estar afectando de forma bien notable el beneficio de la APB. Yo no sé si el gobierno lo tenía en el radar. Yo me imagino que sí, pero puede ser bien, bien fuerte. Puede ser bien fuerte. Así es. Ya, y rápidamente, para empezar a responder algunas preguntas, vamos al impuesto al patrimonio, ¿ya? Que básicamente va a tener algunos créditos, ¿cierto? Contribuciones y también sobre tasa de bienes raíces, la tasa de diferimiento de impuestos personales y también el impuesto al lujo que se inauguró a principio de año, el impuesto a los yates, helicópteros y autos caros. ¿Ya? Este impuesto al patrimonio va a afectar a personas naturales con domicilio o residencia en Chile cuando el patrimonio total equivalente en pesos chilenos supere las 6.000 UTA, aproximadamente 5 millones de dólares, determinados a diciembre de cada año. Y el patrimonio total son activos menos pasivos. Los pasivos son aquellos que sirvan para financiar o mantener los bienes afectos a este impuesto, y no se pueden descontar los pasivos con relacionados. Así que ojo ahí. Básicamente esto cubre todo tipo de inversiones. Ahí están simplemente las definiciones que están en la ley, y el propósito es encontrar el valor económico de todos esos activos, sin perjuicio que la ley establece normas de valoración que el contribuyente puede no ocupar si es que considera que hay un método más adecuado de valorización, pero lo tiene que justificar, ¿ya? Entonces, ahí están simplemente los tramos. Hay un tramo exento hasta 5 millones de dólares, se paga por lo que supere ese tramo exento. O sea, si yo tengo 6 millones de dólares, pago por el millón de dólares que supera los 5, no por el total. 1% hasta 14,7 y 1,8
de más de 14,7 millones de dólares. En el primer año de vigencia, que es el 2024, solamente se le va a cobrar al último tramo, al 1,8, y el del 1% no se va a aplicar. Y ahí está, simplemente para que lo tengan presente, cómo se valorizan los bienes. Una cosa interesante es que los mismos criterios de valoración se establecen para el nivel de impuesto a la herencia. No solamente para el impuesto al patrimonio, ¿cierto? Y ahora hay toda una mecánica que puede ser compleja, en varios casos, de cómo se valorizan los activos y pasivos. Ahí está la vigencia, es lo que yo le mencionaba, y está, por supuesto, para terminar ya, el famoso impuesto de salida. Cuando alguien que sea contribuyente, o sea, que esté dentro, sobre los umbrales de aplicación de este impuesto, pierda domicilio, en Chile va a tener que pagar el 5% sobre la parte que exceda las 6.000 UF. Esto empieza en 2024, así que aquel que se quiera mandar a cambiar lo tiene que hacer en 2023, si no le va a salir muchísimo más caro después. Bueno, aquí simplemente son otros cambios que no vamos a alcanzar a desarrollar, ¿cierto? Hay varias cosas súper interesantes. Por ejemplo, el crédito por I+D, que es un aspecto muy positivo que tiene esta reforma, que se fortalece y se vuelve realmente atractivo para varias empresas. Hay aumentos, perdón, del plazo de prescripción, topes al reembolso del IVA exportador, eso puede ser relevante también. El tope va a ser 19% del valor FOF, independiente de cuántos créditos se tengan acumulados. El registro de personas beneficiarias finales, y en fin, un sinnúmero de cosas que desgraciadamente, para no marearlos y no quitarles toda la mañana, no vamos a poder mencionar acá. Si tienen preguntas y no las alcanzamos a responder ahora, en este ratito, se las vamos a mandar por mail, así que pregunten nomás en el Q&A y tarde o temprano, digamos, les vamos a dar la respuesta. No me queda más que agradecerles por la paciencia, por haber asistido hoy, y voy a ver las preguntas que tenemos acá. Alguien me pide desarrollar la norma del 41G con un ejemplo numérico. Desgraciadamente no vamos a tener tiempo para hacerlo acá. Hay otra pregunta anónima. Dice, en su opinión, desde la entrada en vigencia de la nueva norma, la cláusula Chile en convenio se aplica en un 100%, se ve de cierta forma afectada. La cláusula Chile sigue aplicando y es la razón por la cual se mantiene el régimen integrado. De hecho, si Chile hubiera desintegrado todo a rajatabla, hubiera tenido que negociar todos sus convenios, así que, de hecho, la procedencia del crédito está supeditada, no a que exista, para ser súper riguroso, un convenio, está supeditada a que exista un convenio con cláusula Chile. Y pregunta también si debemos entender que el régimen 14D número 8, de PYME, sigue vigente, y que al no pagarse impuestos de primera categoría, otra vez no le afecta la cláusula Chile el inversionista extranjero. Ahí no entendí muy bien la palabra, pero básicamente, si acaso está preguntando si se limita la tasa del dividendo por el convenio. Yo te diría que no. La única distorsión que hay es la que yo anotaba al principio, en cuanto a que la tasa de desarrollo, este 2%, puede generar una distorsión. Hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa con los retiros y dividendos de una sociedad operativa que le reparte a su matriz? ¿Tributa a la que percibe el dividendo retiro? La respuesta es que no. Y ahí hay una norma que no quedó clara. Si uno lee el proyecto, se establece, pareciera decir, que los dividendos se agregan a la renta líquida, pero se les aplica un crédito. O sea, se agregan y después se rebajan. En Hacienda nos dijeron que eso en realidad estaba pensado solamente para los dividendos provenientes de PYME, porque esa es la única forma de que entraran al registro de utilidad acumulada de una empresa de régimen general. Pero eso no queda muy claro en la redacción de la norma. Ahora, sigue aplicándose la exención de dividendos, de manera que entre compañías no se va a tributar por dividendos. Hay otra pregunta de Jorge Nieto, dice, ¿y las rentas presuntas para predios agrícolas? La renta presunta sigue vigente, pero con las limitaciones que vimos, 2.400 UF máximo de ingresos promedio de los últimos 3 años, y si quieres ingresar al régimen tienes un tope mucho más bajo de capital. Si quedas fuera de eso, Víctor, sí, ahí en renta presunta esto se supone que comienza a regir el 2026, pero hay una norma transitoria que comienza el 2024 con un monto menor dependiendo el giro. Entonces la agrícola del 2024-2025 el tope es de 5.000 UF. Y después ya todas vienen con las 2.400. Así es. La desintegración va a afectar, otra pregunta de don Jaime Landaeta, ¿va a afectar a las sociedades PYME?
o solo al régimen general? La respuesta es solo al régimen general, y muchas gracias por la pregunta, porque no lo precisé en la presentación. Las entidades acogidas al régimen PYME siguen con régimen total de integración. Es decir, sus dueños pueden deducir el crédito de primera categoría pagado, y también se mantiene naturalmente el régimen de transparencia tributaria. ¿Qué pasa cuando una sociedad capitaliza sus utilidades financieras? ¿Se afecta igualmente con impuesto del 1,8? Pregunta Enrique Cañas. La respuesta, lamentablemente, es que sí. Así como está redactado, sí. Lo mismo que si es que el dividendo te lo gastas en pagar deuda, en servir deuda, también te va a aplicar. Por eso que es tan controversial, porque en el fondo un poco se escapa al fundamento que tiene la norma. Y a rajatabla aplica, digamos, a todo el registro de utilidades tributarias, básicamente. ¿Ya? Luego Ricardo Monardes pregunta si la tasa del 1,8% sobre el diferimiento de impuestos finales se aplica sobre el RAI o sobre el RUA. La respuesta es, creo que lo dije antes, hasta el 2027 solo sobre el RUA. Así que va a ser una base relativamente pequeña, ya que va a afectar utilidades tributarias que se generen entre 2025 y 2027. Pero el 2027, más bien el 1 de enero de 2028, si te quedó RAI, que no acogiste al impuesto sustitutivo, no lo distribuiste, el RAI se fusiona, por así decirlo, con el RUA, y de ahí para adelante el RAI también va a ser base del 1,8, como decíamos antes. Andrea pregunta si vamos a mandar la presentación. Por supuesto que sí. Nos agradece por el resumen. Gracias por el comentario, por supuesto. Encantado. Y hay una última pregunta de Francisco Espina. Los otros son felicitaciones que agradezco de corazón. Francisco Espina pregunta si, en nuestra opinión, con los cambios en la norma general antielusiva se generará una mayor fiscalización desde el servicio y un cambio en el principio de buena fe. El principio de buena fe, Francisco, afortunadamente no se toca, pero sin duda va a haber mayor fiscalización. O sea, la norma está hecha para que el impuesto interno se atreva de una vez por todas a aplicar la norma general antielusiva. Lo cual yo considero que no es malo. ¿En qué sentido? Claro, los primeros años probablemente va a haber algunos que van a pagar el precio, digamos, de ser los primeros en caer en la fiscalización. Pero si impuesto interno la empieza a aplicar, los contribuyentes van a empezar a defender, el tema va a llegar a tribunales y vamos a empezar a generar jurisprudencia, porque hoy en día es como el cuento del lobo. Todo puede ser elusivo, el catálogo de esquemas elusivos del servicio es extremadamente amplio, demasiado en mi opinión, no sirve para tomar decisiones. Entonces hay una incertidumbre general y todo el mundo se puso conservador. En ese sentido la norma fue efectiva. Pero una vez que empieza a haber jurisprudencia, vamos a empezar a conocer los criterios de los jueces y vamos a realmente saber qué cosas pasan el límite y qué cosas no. Y eso va a generar que podamos tomar con el tiempo mejores decisiones al fin. Entonces, como decía al principio, va a ser claro, todos van a estar asustados por impuesto interno, va a empezar a fiscalizar un poco al voleo, esperemos que no. Pero después, en el fondo, impuesto interno le va a empezar a ir bien con algunos casos, le va a empezar a ir mal con otros casos. Y eso creo que va a generar mayor certeza jurídica. Vamos a ver qué tanta confianza, ya como dije al principio, el Ejecutivo cree que 2% del PIB aproximadamente se va a recaudar gracias a las medidas antielusivas, no solamente la norma general. Vamos a ver, todo esto va a depender de impuestos internos, yo creo que va a haber alta presión por fiscalizar, vamos a ver qué es lo que pasa en la práctica. Así que, siendo puntuales con la hora, Mauricio, te quiero agradecer, por supuesto, por acompañarme y haberme invitado a esta fabuloso webcast, también a toda la organización y, por supuesto, a todos los que están en la casa. Ha sido un placer poder contar con ustedes. Cualquier cosa nos pueden contactar y podemos entrar en detalle. Muchas gracias a ti, Víctor. A nombre de Iguay y la CPC Vivo Bio, la verdad es que agradecemos haber compartido el día de hoy. Hay mucha materia que la verdad nos hubiese gustado poder profundizar, pero en honor al tiempo ahí, pero más adelante vamos a hacer otro webcast, así que no se preocupen. O sea, ¿sí? Cuando salgan las indicaciones al proyecto, que yo creo que van a ser millones, vamos a tener que hacer otro, porque, claro. No, y hay muchas normas, por ejemplo, acá que comienzan a regir inmediatamente del mes siguiente a la publicación de la ley, así como está el proyecto, principalmente en materia de IVA. Y ahí son varios cambios los que hay que tener en consideración. Así que agradecemos y esperamos reunirnos nuevamente una vez que se presente la indicación o se publique la ley definitiva. Que tengan un buen día y nos vemos pronto. Chao.